Nuestros irreverentes de hoy son Esteban Ferraris y Nacho Ibáñez, dos vecinos, compañeros, amigos de Campana que han emprendido una titánica tarea de irreverencia, sobre todo en un mundo que solo piensa en el futuro, ni siquiera en el futuro, solo vive el presente. Y este que es un programa en el que contamos historias de irreverentes, hay que ser muy irreverente para escarbar en nuestra memoria, en nuestra historia, con una tarea realmente titánica, que es el documental sobre nuestros antepasados. Se va a estrenar un documental llamado El Túmulo, que nos cuenta una historia reveladora de todos nosotros. Buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches, ¿qué tal? Tanto tiempo. Mucho gusto. Ignacio, A ¿cómo usted lo estás? conozco de algún lado. Exactamente, con Nacho tenemos una amistad de hace años, una amistad radial porque nos conocimos Sí, señor. en la 106. Y a partir de ahí hemos tenido una cordial amistad de años. Cuéntenme un poco este proyecto, para mí emocionante y monumental porque amo estos lugares, estas tierras, amo Campana, hincha de Villa Dálmine, toda mi adolescencia viajando en el tren los sábados a ver Está complicado, Dalmine. Ahora sí, bueno, soy hincha de Villa Dálmine y de Vélez, así Está que imagínate. complicado los dos. Bueno, cuéntenme un poco cómo nació la idea de este documental. ¿Qué es el túmulo? Bueno, la idea, no sé qué querés, ¿la historia épica o la historia real? Las dos. Bueno, la historia épica es que emprendimos una batalla contra... tenemos un gran problema en Campana, Uh-huh. que tenemos una empresa que hace una importante apropiación simbólica de los espacios públicos. Sí. Y luchar contra eso, no solamente contra eso, sino contra toda una estructura de municipio, medios y un poco de desinterés generalizado, nos motivó de alguna manera a hacer material audiovisual que vaya un poco en contra de eso, ¿no? Que por el contrario, que fomente la cultura local, el conocimiento histórico. Así que la primera gran producción que hicimos con Esteban y con el resto del equipo, con Joel, Juan Cruz y el resto del equipo, fue una documental donde contamos la historia de 76 personajes de Campana que hoy descansan en el cementerio de Campana, propiamente dicho. Y después, bueno, ¿cómo seguimos? ¿Qué hacemos? Y el magistral Joel Bayomi, que es nuestra fuente de conocimiento del equipo, dijo, ¿por qué no hablamos del cementerio indio? ¿No? Y te pongo énfasis en esta palabra, en cementerio indio, Sí. porque después, con el correr del tiempo, nos dimos cuenta que era mucho más que un cementerio, gracias a esta documental. Así que bueno, emprendimos el camino de filmar una documental para contar esta historia de lo que en Campana se conoce como cementerio indio. Es un túmulo que fue descubierto a fines del siglo XIX, 1877, Uh-huh. por un agrimensor, un tal Pedro Pico, que vino a hacer tareas de mensura para la empresa del ferrocarril, y desde las barrancas que dan a la parte del bañado del río, ve un montículo de tierra importante que le llamó la atención. Su ojo Claro. entrenado Sí. lo hizo dar cuenta de que no era algo natural. Así que se acerca, bueno, y entiende que es un sitio arqueológico, y como involucra a la Sociedad Científica Argentina, de la cual él formaba parte. Y bueno, y ahí nace un poco la historia del túmulo aborigen, o como lo nombraron en aquel momento, túmulo prehistórico de Campana.
Así que la documental trata un poco de eso, ¿no? De esta primera excavación que se hizo en 1878, el 9 de julio de 1878, en la que intervino la Sociedad Científica Argentina y personalidades como el Perito Moreno, por ejemplo. Claro, claro, porque si nos ponemos en contexto, a partir o sea, estamos en la generación del 80. Exactamente. Exacto. ¿No? Exactamente. Y bueno, y contamos esa historia de esta primera excavación, de los restos que en esa primera excavación se extrajeron, y un poco del derrotero, ¿no? De cómo terminaron, cuáles llegaron hasta nuestra actualidad y cuáles no. Fuimos en busca de esos restos y el resto de la historia, hasta llegar a nuestros días. Eso es un poco el hilo conductor de la documental. Bárbaro. Si el túmulo es descubierto alrededor de esos años, estaba la ciudad de La Plata en marcha, y el Museo de Ciencias Naturales seguramente debía tener una gran interés en este tipo de hallazgos. El Museo de La Plata se formó, una de sus, digamos, parte de las primeras colecciones del Museo de La Plata son los restos arqueológicos que habían sobrevivido ya a la excavación del túmulo de Campana. Es un poquito posterior, después de la excavación que hizo la Sociedad Científica Argentina, los restos que se encontraron en Campana formaron parte del Museo de la Sociedad Científica Argentina. Claro. Después, por algún motivo que desconocemos, ese museo se desarmó, cerró, y parte de esta colección fue a la colección privada de Estanislao Ceballos, que es el segundo arqueólogo, la segunda personalidad importante que vino a hacer la excavación. Y después, cuando se inauguró el Museo de La Plata, Estanislao Ceballos donó la colección al museo, y entre su colección privada, y entre esos restos estaban parte de los de Campana. Pero bueno, en 1906, unos años después, Luis María Torres, otro arqueólogo, hace un inventario de la colección original de Campana, compara documentación contra lo que veía, y se dio cuenta que faltaba el 90% de lo que habían encontrado, ¿no? Se me ocurre que para encarar una obra de esta magnitud deben haber tenido una cantidad de gente, grupos interdisciplinarios, el trabajo de investigación previo y todo. Contame un poco cómo fue esa, Esteban. Bueno, yo tengo que admitir que cuando comenzamos a cranear este documental y empezamos a dar los primeros pasos, yo, como el vecino medio de Campana, no tenía la menor idea del tema. Es más, me tenían que explicar hasta la ubicación. Yo todo lo que fuimos haciendo me sirvió como aprendizaje. Creo que eso es algo que nos cruza a todos, ¿no? Todos fuimos aprendiendo. Lo que pasa es que partimos desde diferentes puntos de partida, digamos. Joel Balomí fue quien trajo la idea y quien más estaba embebido sobre este lugar, pero de todas formas él también fue reformulando lo que creía. Por suerte, tuvimos, Nacho fue clave en esto, ¿no? En contactar con el doctor Mariano Bonomo. El doctor Mariano Bonomo es investigador del CONICET y es parte de la planta permanente del Museo de La Plata, es docente universitario, es doctor en Ciencias Naturales, licenciado en Antropología, es un bocho que ahora se está yendo a Europa justamente. Y menos mal que pudimos dar con él, porque no solo por la información que nos brindó, sino por la experiencia de poder recorrer el Museo de La Plata, que encima lo visitamos estando cerrado por pandemia, lo cual fue una experiencia surrealista, estar caminando por ese lugar, que se te escuchan los pasos y la reverberación del lugar. Sí. Y bueno, y la verdad es que el haber estado con él hizo que replanteemos todo lo que teníamos filmado, lo que teníamos en nuestra cabeza. Uh-huh. Y ahora sí nos consideramos que estamos en condiciones de responder preguntas importantes, trascendentes para la historia de Campana. Por ejemplo, ¿cuál es la naturaleza de ese túmulo? O sea, si es una creación humana o si es una creación de la naturaleza. Nosotros teníamos una idea de cuáles eran los pueblos originarios, esos que 1600 años atrás habitaron Campana. Perdóname. Sí. Vos planteás que puede no ser una creación humana y puede ser que haya huesos ahí que sea una
digamos, situación que se produjo por la naturaleza. Y hoy por hoy, la versión dominante, que es la del ingeniero Loponte, es la Sí. de la teoría de... Que es un albardón. Sí, Ujú. sí. O sea, es una construcción natural aprovechada por los habitantes O originarios. sea, Ajá. me aclaro, no sé si es la teoría dominante. Yo lo que digo es, porque... Sí, una teoría que tiene fuerza, que digamos. tiene fuerza porque nosotros hablamos con el doctor Mariano Bonomo y el ingeniero Daniel Loponte, quien tiene hoy a cargo el cuidado del lugar y la investigación, no están de acuerdo uno con el otro. Ujú. No hay mucha tampoco química ahí. Claro. Entonces, como Loponte es quien tiene la llave maestra del lugar, Sí. decimos que es lo dominante, pero la verdad que no. Escapa, digamos. El documental se plantea poner el interrogante sobre la mesa, no dar una respuesta a eso. Pero sí se puede dar una respuesta con respecto a los pueblos originarios, Ujú. que ya en Campana era poca la gente que conocía sobre el tema. Y aquella poca gente que conocía tenía en mente dos tribus específicas, que son querandíes y guaraníes, Sí. y el haber contactado con Mariano Bonomo, que tiene sobrada de bibliografía y estudios, nos ha probado equivocados, que eso no es así. Así que fue muy, muy revelador y fue bueno porque hubiéramos hecho... No digo que sea un error publicar algo con esas imprecisiones, pero siempre es mejor corregirlas, ¿no? Lógico, sí, Por sí. supuesto. Cuanto más rigor tenga, mejor. Exactamente, entonces esa visita a La Plata en la que aparte tener la oportunidad de tener, yo no, pero Joel Balomí que es uno de los chicos que está con nosotros, Sí. tuvo la oportunidad de tener material ya sea creado por el hombre o huesos en sus manos de 1600 años de antigüedad, es algo increíble. Ujú. Y un comentario más, muy importante para nosotros es esta cosa que él algo mencionó al comienzo, de esto de la apropiación del espacio Sí. de parte de una empresa, que no solamente del espacio, sino que también es simbólica, estrictamente simbólica, es la apropiación hasta de la historia, ¿no? Sí. Sí. Porque en Campana parece que no hubo campana, llegó la familia Costa y por generación espontánea nació Sí, una ciudad. claro. Eso es lo que... O si no, hay otra más reducida todavía, que es con la familia Roca, ya no con la familia Claro. Costa. Claro. Entonces, bueno, este documental, primero que nada, busca decirle a la gente, mira, Campana tiene una historia, Claro. cuando no era Campana todavía, Claro, sí, muy sí, rica, sí. y a ver, pongamos nuestros ojos sobre este túmulo ahora que existe todavía, porque Sí. los campaneses ponemos los ojos en las cosas cuando desaparecieron. Claro. Así que ese llamado de atención a los ciudadanos y a las autoridades también, para que contribuyan no solo a cuidarlo, sino a difundirlo también. Ujú. Cuando decías esto, me hacía acordar, los Carpinchos, esta se llama Radio Carpincho, y los Carpinchos aparecieron cuando empezaron a hacer un problema en Nordelta. Claro. Parece que antes de eso no existían los Carpinchos, que seguramente convivían pacíficamente con nuestros mayores. ¿Cómo armaron un guión para esto? Porque se me ocurre que es armar un rompecabezas de muy compleja confección, poder articular todo lo que quieren contar con datos que a veces los tenés medio desconectados, ¿no? Y si ¿Cómo- nos cómo habrá se- traído problemas ese guión, ¿eh? Sí. Es que, en realidad sí, fue un problema, porque arrancamos con una idea básica de vamos a averiguar de qué se trata el túmulo aborigen de Campana, el cementerio indio, y bueno, empezamos a buscar bibliografía. Lo primero que uno encuentra cuando googlea túmulo de Campana son los anales de la Sociedad Científica Argentina, Sí. las crónicas, la documentación de aquella primera excavación. Y bueno, y sobre eso empezamos a armar el guión. Pero a medida que nos íbamos metiendo más y más, nos dimos cuenta de que había información que estaba equivocada, que nosotros habíamos accedido a información equivocada, o que había información superadora, en realidad. Sí. Que el interés arqueológico no había muerto en el siglo XIX, sino que el túmulo de Campana fue y se sigue estudiando hasta el día de hoy, y eso llevó a que haya teorías superadoras. Y bueno, y fue ponerse un poco de acuerdo entre nosotros, y a veces no estábamos de acuerdo.
eso habla también un poco de nuestra inexperiencia. Ninguno de nosotros vive de hacer documentales ni de hacer videos. Es solamente nuestro hobby. Es un portal de noticias, ¿no? O sea, Claro, es salir de la zona que conocemos. Claro. Y bueno, y tuvo muchas complicaciones. De hecho, tuvimos que filmar gran parte del guión original de vuelta, porque estábamos dando información que ya había sido superada por estudios posteriores. Pero de todos modos, si lo medís en densidad de alegría por tiempo, sí. nada, es recontra regocijante haber transitado todo eso. El solo hecho de que nuestra investigación nos haya llevado al Museo de Ciencias Naturales de La Plata, y lo que relataba recién Esteban, de tener el museo totalmente para nosotros y caminar entre los esqueletos y entre los ataúdes y entre, no sé, con un arqueólogo, lo tuvimos, no sé, 2 horas y media estuvimos con el arqueólogo, Sí. nos llevó a uno de los depósitos de vasijas del museo. No, se paga solo. O sea, Claro. que todo lo que sufrimos por el guión mal hecho o reformulado lo compensamos por otro lado. El espacio del túmulo, cuando fue descubierto y lo excavaron en 1877, pasó a ser propiedad del Estado Nacional. ¿Cómo es esa situación y cómo es la situación legal hoy del túmulo? No, el lugar, por lo menos en la teoría, está protegido. No, digamos, si bien está como enquistado en un territorio de una empresa privada, que es la compañía sudamericana de Fósforo Sociedad Anónima, Sí. ese lugar no se puede tocar, porque es un lugar muy codiciado para hacer plata, básicamente, Me imagino, como todo, sí, me imagino. y está ahí como estorbando, pero Claro. no se lo puede tocar. De hecho, hoy mismo, si vos querés ir a ese lugar, esta cosa de la inaccesibilidad que tiene es algo que queremos corregir, pero es un arma de doble filo, porque queremos corregirla, pero no para que vengan a saquearlo ni a romperlo todo. Claro. Hoy hay que pedir un permiso al ingeniero Loponte, que es la parte del Estado que lo cuida. Si vos querés ir por ejemplo, tuvimos que pedirle permiso a él para ir a hacer este documental. Y después está pedirle un permiso a la empresa privada, porque la única forma de acceder a ese lugar, por más que el túmulo sea un lugar del Estado, Sí. para entrar ahí... Claro, no hay acceso. No, salvo que te tires del tren, que estás al lado de las vías. O sea, ir caminando por la vía hasta ahí. Es que así lo hacían hubo un grupo de investigadores locales que pese a no ser profesionales, lo hicieron muy seriamente el tema de ir a investigar, Sí. que aparte proveyeron una cantidad enorme de hallazgos arqueológicos que después los terminaron donando al Museo de la Plata, a la Municipalidad de Campana y demás. Bueno, iban así, pala en el hombro, tren, y llegaban por las malas, digamos. ¿Y eso cuándo fue? Año 1971. Un grupo que le pusieron el nombre sugerente de Granma, como el órgano de difusión del Partido Comunista Cubano. Sí. Grupo Arqueológico Granma se llama. Exactamente. Hoy cambiaron un poco de ideología, me parece. Suele pasar, ¿no? Sí. Y bueno, ellos hicieron el aporte local, ¿no es cierto? El riñón local de esa investigación lo hicieron este grupo de personas, que justamente ayer con uno de ellos estuvimos en una radio hablando. Sí. Y bueno, y hoy sigue estando igual, sigue siendo un lugar que está protegido, pero ya te digo, es frágil la situación. Claro. Porque si el día de mañana dicen... porque aparte Campana tiene antecedentes oscurísimos con esto de una zona está protegida y de repente te la rompen toda. Si me permitís el ejemplo. Dale, sí. En Campana recientemente se señalizó el segundo centro clandestino de detención. Hay 2 señalizados. Sí. Uno es muy reciente, que es la comisaría de Campana, y el primero, que ya hace un par de años, creo que fue 2012, es lo que se llama el tiro federal, pegado a la cancha de Álmine. Sí. Ahí. Bueno, cuando estaban haciendo, no sé si estaban haciendo trabajos de movimiento de la tierra para una cancha de fútbol, no sé, por ahí, una cosa así, la cosa es que de casualidad descubren restos humanos, y bueno, hacen esos reconocimientos que hacen con gente que estuvo prisionera y demás. Y hay una orden judicial de que no el lugar ese no se puede tocar, pese a que está en territorio de la empresa Tenaris, ¿no es cierto? Bueno, esa orden No es cumplida.
no la cumplieron, rompieron todo, se perdió toda posibilidad de acceder a mayor conocimiento, acceder a justicia, a reparación. Entonces, si hicieron eso con un tema que está siendo observado, imagínate con uno que no está siendo observado. Claro. Bueno, de hecho, si vas ahora al túmulo, ves que las máquinas retroexcavadoras y las máquinas de movimiento de suelo esquivan una zona que deberá tener 20 metros por 10 metros, que teóricamente esa es el área preservada, pero los aborígenes no estaban solamente ahí, es toda la zona. De hecho, tenemos testimonios grabados en la documental de que personas que vivían dentro de ese emprendimiento privado, arando la tierra para hacer su quintita, encontraban cosas, pero bueno, eso no está protegido. Lo que está protegido es donde estaba el túmulo específicamente, la montaña. Claro. Que hoy de hecho ya no es una montaña porque hubo dos grandes excavaciones, la de la década del 60-70 y la original, de la que estábamos hablando recién. Y bueno, hoy el túmulo tiene 40-60 centímetros de alto, ¿no? Sí. Pero te das cuenta que estaba ahí porque las máquinas esquivan y bueno, el monte ahí es un poco más alto, nada más que por eso. Claro. Pero de hecho, o sea, es una figura, digamos, virtual, porque no tiene ningún control eso. O sea, si alguien va y... No, el único control es el que brinda forzosamente la empresa privada, porque... O sea, el Estado no... Mira, nosotros la primera vez que fuimos, ahora que ya está filmado lo podemos decir, porque ya la primera vez que fuimos en auto, nos metimos y sin saber todo esto de los permisos y demás, porque realmente no sabíamos mucho del tema. Claro. Estuvimos filmando durante 2 horas y cuando nos faltaban ponerles 10 minutos de filmación, recién ahí cayó un auto, nos invitaron a retirarnos, nos explicaron que teníamos que pedir permiso, pero durante 2 horas estuvimos ahí con los trípodes, nadie supo nada. Claro. Y quien nos vino a sacar es la parte privada, porque después... De hecho, el doctor Mariano Bonomo, él explica esto bien, ¿no? Hay que hacer algo para cuidarlo el lugar y para difundirlo el lugar. Pero esto del doble filo, ¿no? El hecho de hacerlo bien, porque no sea cosa que sea contraproducente. Claro. Decirle a la gente, mira, hay este lugar, y después que rompan lo poco que queda. Claro. Cuando ustedes inician el proyecto, digamos, ¿cuál fue la primera, digamos, la chispa para empezar? ¿Qué fue lo primero que hicieron cuando empezaron con el proyecto? Acá nos gustaría que fuera algo más épica la explicación, pero la realidad es que una persona de nuestro grupo, que es Joel Balomí, dijo... antes de empezar el primero de los documentales, él tiró la opción: ¿qué hacemos? ¿Un documental de historia no lo planteó tan estrictamente, pero ¿vamos al cementerio convencional de Campana o vamos al cementerio indio? O sea que cuando hicieron el documental anterior ya estaba la posibilidad. Sí. A mí, por supuesto, como al no conocer nada sobre el cementerio indio, y por sentido común, igual hacía 25 años que no iba al cementerio de Campana común. Y después terminamos yendo 15 veces en 6 meses, pero bueno. Estaba la idea esta, que bueno, no es que no haya aprendido de entrada, sino que nos pareció más atractiva la idea de ir a hacer algo de historia al cementerio ordinario. Y bueno, y una vez que terminamos nos pusimos derecho con este. Pero fue una idea específica de una persona que es Joel Balomí. Él es el culpable. ¿Y hubo entusiasmo de todo el equipo con Inicialmente mío no. Fue creciendo con el tiempo. Sí, o sea, tuvimos una buena experiencia con la documental del cementerio. Quedamos con ganas de hacer algo más. Sí, ahora vamos a charlar de eso. Quedaba esta idea en el tintero y dijimos, bueno, vamos para ahí. Y sí, al principio dijimos, ¿qué vamos a ir a filmar? Un poco de monte, un poco de pajonal y no había mucho para... Claro, no podíamos ver lejos en el horizonte. ¿Qué podíamos hacer? Claro, porque es como el papel en blanco de un escritor. Exacto. Sí. Hay que Bueno, empezar... y terminamos haciendo un parate. Dijimos, bueno, vamos a cortar la historia acá, porque de hecho podríamos haber incluido un poco más de material del brindado por el ingeniero Leoponte, de haber ido a filmar al Museo Etnográfico. O sea, podíamos seguir un poco más. La sociedad científica. Claro, pero bueno,
preferimos buscar el balance para que sea atractivo a un público por ahí un poco más general y no hacerlo tan sectario, ¿no? Sí. Vamos a ir a un corte y en un ratito seguimos con Esteban Ferraris y Nacho Ibáñez. Desde el humedal de la zona norte del territorio querandí, transmite Radio Carpincho Comunitaria, marcando territorio. Víctor Heredia cantando Una tierra sin memoria. Y como queremos rescatar la memoria, hoy tenemos como irreverentes a Esteban Ferraris y Nacho Ibáñez, que son protagonistas de un rescate de la memoria con este documental llamado El Túmulo, pero tienen un documental previo que contaron la historia de Campana a través de el cementerio de Campana, que fue una obra magnífica y que yo digo, hoy no tenemos a lo mejor dimensión del valor que va a tener eso dentro de 50 años o 30 años, porque muchas de las cosas que se muestran ahí seguramente no van a estar dentro de 50 años. O sea que va a ser un documento muy importante para las generaciones futuras. Sí, mira, y esto te juro que no es falsa modestia, sino es una triste realidad. Ese documental ya tiene valor histórico porque mostramos placas de bronce de determinadas tumbas que eran muy importantes que ya no están. ¿Viste? Estamos hablando de 2019, 2023, 4 años pasaron, ya hay placas importantísimas para la historia de Campana que ya no están. Hubo un saqueo generalizado hace muy poco, pero que es terrible, Sergio, porque han arrasado, y pese que el cementerio municipal le instalaron hace poco una torre con un domo, sí. La verdad es que es difícil saber cómo puede salir impune esta situación, pero hay un caso emblemático de una bóveda de una familia muy conocida en Campana, la familia Massey, que bueno, tiene la particularidad que esa familia tiene un hijo, un miembro, que fue apadrinado por dos presidentes de la nación distintos. Dos hijos. Dos hijos, ahí está, dos hijos. Por dos presidentes Exacto. distintos. Tuvo 15 hijos, 14 fraude. varones y una mujer. Entonces tuvo Claro, 7 hijos varones, una mujer, 7 hijos varones. cuarto. Y la bóveda esa, aparte de las placas de los presidentes, tenía en total 19 placas de bronce. Robaron las 19. Y así como hicieron con eso, hicieron con varias zonas de la parte más antigua del cementerio, la primera cuando uno entra, ¿no? La más histórica. Sí. Lo desvalijaron por completo. Entonces, el único testimonio fílmico de cómo era el cementerio porque uno puede decir es un detalle la placa, pero sacaron tantas, Claro, y son claro. irrecuperables por Sí. su valor, porque Sí. que bueno, en ese sentido también va a ser un documento, ¿no? Porque aparte hay una estética de época que a lo mejor no se puede ni recrear. Exacto. Sí, y de hecho ni siquiera hay documentación de los ingresos al cementerio previas a 1923, me parece, porque se perdió. O sea que lo que pasó antes de 1923, si no está la placa, listo. ¿El cementerio está desde la Fundación de Campana? No, es posterior. Sí. No recuerdo ahora, ya Hay- pasaron muchos años de aquella investigación, pero... Hay un problema con que hay tumbas de personalidades ilustres de Campana que hoy ya no tienen ningún tipo de señalización. O sea, por lo general, no sé, se me ocurre el caso de la educadora Adela Guiar, que debería ser, incluso tener no sé, yo pienso que se podría hacer algo más para señalizar. Sí. No digo hacer una app como tiene el cementerio de la Recoleta, pero Claro. por lo menos un folleto, algo que indique Sí, dónde están las más... sí, Bueno, sí. que ya no tienen ningún tipo de identificación. Es terrible lo que pasó. Claro. Inclusive hasta, porque el cementerio de la Recoleta es hasta un paseo turístico. Sí. Ujú. O sea, yo hará, no sé, 10 años que fui buscando la tumba de Oliverio Girondo, que es el poeta que más me ha calado hondo en el corazón, y sabía que estaba ahí. Bueno, un día fui y me sorprendí con la cantidad de guías turísticos que había afuera, con grupos entrando y dando clases ahí adentro. Ahora tienen ¿viste? que pagar. Sí, totalmente.
¿Cómo puede ver la gente ese documental? Porque sé que está en internet y es un documental para recomendarlo porque para mí es una joya, para mostrar, o sea, una forma de mostrar la historia muy muy llevadera, muy atractiva. Sí, ha habido una evolución en nuestro trabajo de todo, ¿no? De filmar y de editar, Sí, las dos cosas, uno porque a mí me causa hasta, yo sé que es un muy buen trabajo, pero me cuesta ver las primeras cosas que filmamos y digo, no podemos haber filmado esto, tan desprolijo. No, pero ahí tenés un problema. Vos nunca viste el documental por primera vez. Claro, exacto. O sea, el que lo hace nunca ve la película por primera vez. Entonces, Es verdad. perdés la capacidad de asombro. Sí. Porque empezamos muy precariamente, teníamos un solo micrófono corbatero, Sí. uno solo, no teníamos estabilizador, no teníamos ni trípodes, ni un plan, ni un guión, nada. Y después Claro. terminamos filmando a 4 cámaras con drones, bueno. El documental se puede ver, antes había 2 opciones, que eran Facebook y YouTube. Sí. Pero algo pasó con Facebook que a todos los videos largos les eliminaron la versión HD y quedó una versión muy degradada en calidad. En sí. YouTube está en toda su plenitud, en Full HD, ahí lo pueden ver. ¿Cómo se completito. llama y cuál es la dirección? ¿Qué ¿Que es código plural? es youtube.com/código plural. Y ahí está. Exactamente. Igual si entras a códigoplural.com.ar tenés la barrita con todos los links de las redes sociales. Perfecto. Entras a YouTube, pones Necrópolis Municipal y aparece. Perfecto. Ha tenido cantidad de reproducciones. Sí, sí. Va teniendo casi 46.000 en Facebook y va camino a las 1.000 en YouTube. Obviamente porque el de Facebook lo promocionamos y el de YouTube no. Claro, claro. Pero yo le recomiendo para una correcta visualización el de YouTube, exactamente. En ese documental contaron un montón de historias. Una que me llamó mucho la atención, que durante la filmación se perdió un cuerpo. Sí, sí. Me río porque es tristísimo. El de A Pablo mí Herling. A mí me llamó mucho la atención eso. Sí, no, es Sí, terrible. el detrás de escena fue terrible. Así, textual. Sí. En la primera versión también por nuestra inexperiencia y porque fuimos al principio sin un plan maestro a filmar tumbas que conocía o Juan Cruz o Joel o Andrés Suardini. Sí. En un momento, creo que fue idea tuya, cubrir la tumba de Pablo Herling, que fue un pibe de, creo que tenía 14, 15 años, que lo asesinaron porque... A palazos. A palazos, porque a alguien se le ocurrió decir que se había robado una bicicleta, o sea, lo acusaron Sí. y lo sentenciaron en el mismo momento y lo mataron de palazos en la calle. Aparentemente no, era inocente. Ujú. Así que bueno, fuimos a filmarlo con su profe de gimnasia. Él era un gran softbolista y se destacaba mucho en Campana. Fuimos a filmarlo y no me acuerdo por qué decidimos volver a filmarlo nuevamente. No nos gustaba la parte técnica. Fuimos de nuevo porque el profesor de educación física, quizás tocado por la situación, porque había una relación Claro, de sí, amistad, sí, aparte sí, porque sí, el sí. chico era muy talentoso. Sí. Evidentemente cortó rápido y nosotros pensamos que era una tumba muy rica, había mucho para decir. Claro. Y entonces tuvimos la oportunidad de contactar con quien era la novia y con quien presenció el crimen. Le propusimos ir a refilmarla con su testimonio. Hasta ahí todo, Sí, sí, digamos, sí. hasta ahí no era una locura Claro. nada lo que estábamos Ajá. planeando. Y vamos al lugar en el que en el que habíamos ya filmado Claro. algo y no estaba la tumba en tierra, no Ujú. estaba la tumba. Y entramos a pensar. Había otro nombre, una cruz nueva con otro nombre. Encima fue, viste cuando vos decís, acá pasó algo Sí, para sí. que nosotros contemos la historia o para, bueno, Claro, sí, 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 es como que el destino te muestra algo. Pero, La- pero la muy, chica, muy la- complejo estar con la. Seguí vos. Sí, sí, Claro. perdón, la chica que era novia de Pablo en ese momento, en el momento del crimen, era compañera mía de la carrera de comunicación. Ujú. Yo no sabía. Claro. Y después haciendo la investigación para volver a filmar,
accedo a una nota del diario de Campana y veo la foto de ella y no entendía. Digo, Claro, ¿qué hace no esta chica acá? Bueno, y sí, era la novia. Así que ahí le pregunté si quería ir. Ella accedió, fuimos. Cuando llegamos a donde estaba la tumba, había una cruz con otro nombre. Y nos empezamos a preguntar. Y ella dice, no, pero sí, era acá. Yo me acuerdo que era acá, que sí, que esto, que el otro. Pequeño detalle, y después te dejo seguir. Originalmente, cuando filmamos la tumba con el profesor de educación física, se supondría, ¿no?, que un chico que fue asesinado en un crimen que quedó impune, que hubo muchas marchas en Claro. Campana, Sí, multitudinarias, sí. que tuvo repercusión a nivel nacional, uno supondría que tiene una tumba por lo menos digna. Claro. Era tierra, una cruz de madera, con una chapita de plástico de esas que Sí, por ahí sí, en sí, un sí. año está toda oxidada. Sí, Bueno, sí. Y rota, la cruz estaba rota y apoyada, como tirada a un tirada. costado. No, ni siquiera es que está. Bueno, el estado era muy precario. Creo que eso conmovió al profesor de educación física y la hizo Sí. corta porque estaba tocado Claro. con ver eso. Pero bueno, el tema es que después, sin saberlo, nosotros parece que hasta una emboscada, ¿no? Porque llevamos a la chica Claro. a hablar con lo dificultoso que es para ella remover todo eso, porque el crimen sigue impune. Ujú. Y ella eran una pareja, esos amores Sí, perfectos. sí. Y descubrir ahí en vivo que no estaba ahí y la explicación que nos dan, que la va a contar Nacho, porque a mí me da escalofrío, bueno. Sí, no, fuimos a averiguar Ujú. a la administración qué había pasado y uno de los cuidadores, ni siquiera el secretario, el administrador, uno de los ¿cómo se dice? De los sepultureros, que ya era como que nos habíamos hecho conocidos por de las cantidad de veces Claro, que habíamos sí, ido. sí. Nos dice, sí, la del chico que mataron, no, dice, no está más. Y era como que daba vueltas, como que no nos quería contar, ¿viste? Y imagino que porque estaba la novia de Pablo con nosotros, y nos terminó diciendo, no, el tema es que la familia nunca pagó el canon que hay que pagar, y se retiran los restos y se tiran. Se tiran. Sí, sí, Pero sí, claro, sí. no termina ahí la cosa, porque uno pensaría, yo por lo menos desde el sentido común pensé, sacan los restos, los pondrán en algún lugar más precario, no sé, en un nicho, un osario, no sé. Claro, sí, porque aparte es un hecho jurídico, o Exacto, sea, él bueno, murió violentamente, ¿no? Exactamente. Ujú. Pero no es así. Ujú. Es retroexcavadora, volquete. Sí. Así que bueno, ese es el detrás de escena. Después cuando si en algún momento lo ven, la chica que habla se llama Estefanía. Ujú. Habla totalmente conmovida, pero con una templanza, con una fuerza interior. Sé que después eso le valió un par de visitas más a su psicóloga, que ya Claro. lo venía trabajando. Bueno, así que nada, es una de las historias que más nos conmovió, ¿no? De las contemporáneas. Sí. Y me parece que el poder de la documental o de la producción audiovisual orientada a ese lado, no a mostrar a Milei o a todas esas cosas que están de moda hoy, Sí. me parece que el poder es ese, porque gracias a esa documental, que casualmente al poquito tiempo era creo que el 20 aniversario, En 2021. fue, pudimos mostrarlo de otra forma, pudimos poner de vuelta en agenda el tema. Claro. Tampoco con tanta fuerza, es la realidad, pero al menos había un testimonio que era un poco más conmovedor y que posiblemente haya llegado a la población de otra manera. Ujú. Y nuestra esperanza es que los niños testigos que también estuvieron en el crimen, porque el Pablo fue asesinado por una persona adulta, pero en presencia de unos niños que dijeron, sí, este fue el que nos robó la bici, o al que menos... hoy tendrían que tener más o menos 32, 33 años. O sea, están viviendo entre nosotros y no Claro. han hablado. Nuestra esperanza es que esos chicos hoy grandes hayan Sí. visto el testimonio de Estefanía y en algún momento digan, bueno, sí, sabemos quién fue el culpable, Claro. pero bueno, por ahora no ha sucedido. ¿Qué otro, aparte de esta historia, qué otra historia en ese documental les llamó la atención o les dejó alguna? Yo tengo un millón. Bueno, una. ¿Por qué no hablas de la de Terés?
Bueno, sí, a mí hay una particularmente que me llamó muchísimo la atención. Hay 2 o 3 que son bastante impactantes. La tumba china con muchos libros adentro, Sí. la tumba del héroe que le arrojó el salvavidas en un naufragio a la, creo que era la bisabuela o la tatarabuela de Horacio Rodríguez Larreta. Pero hay una tumba de una ciudadana alemana, que es la única en el cementerio de Campana, que estaba el nombre de ella, Therese Karstangen, y esto en alemán, ¿no? Nacida Malisek, o sea, apellido de soltera Malisek, apellido de casada Karstanien, después aprendimos que se pronuncia así, y una frase en alemán. Y esto era tallado en una piedra mora, tipo, bueno, sí, piedra mora, con la que se hacen los adoquines. Muy disonante con el resto del paisaje, llamaba la atención. Muy sobria, pero en un estado bastante, por la fecha 1919, era la fecha de muerte, por la antigüedad que tenía, estaba muy bien conservada, ¿no? Era una piedra tallada. Y era todo lo que se sabía. No había absolutamente más nada de información acerca de esa tumba. Los registros del cementerio estaban extraviados, así que nadie sabía bien que nada, ni parientes ni nada. Sí, bueno, gracias a los avances tecnológicos tenemos internet, tenemos Google, no me acuerdo cómo, dimos con una página de esas que se arman tipo de genealogía, donde se agrupaban parientes de apellido Malisek en Estados Unidos. Nos pusimos en contacto. Gracias a una investigación que hicieron ellos, pudimos dar con el documento de embarque de cuando entraron a Argentina su esposo y ella, y gracias a ese documento dimos con el nombre completo del marido. Era Víctor Karstanien. Googleando también en las páginas de genealogía, puntualmente creo que fue en Family Search esto, nos dimos cuenta que Víctor Karstanien era un descendiente de una importantísima familia alemana de Colonia, de Köln, y no sabíamos bien por qué habían llegado a Argentina y mucho menos a Campana. La intriga siguió, seguimos intentando buscar información. Juan Cruz tiene la brillante idea de preguntar en el registro civil de Campana a ver si había algún documento, y damos con el acta de defunción de Terés, de la persona, de la mujer que teníamos ahí en la tumba filmada. Y fue terrible la sorpresa, y esto es de vuelta volviendo por alguna cosa que no podemos explicar, esa historia se tenía que volver a contar. En el acta de defunción decía que Terés había muerto por una herida de arma de fuego en presencia de su esposo. Esa es toda la información. No sabemos si murió por lo que hoy conocemos como un femicidio, claro, si fue un atraco, si fue un ajuste de cuentas, claro, si fue... no lo sabemos, pero por algún motivo quería alguien, no sé, el destino, ponele, que quede registrado que Terés murió por un arma de fuego. También tenemos la información de que Víctor murió en Campana. No sabemos en qué parte del cementerio de Campana está, si es que está acá, sí, o si por algún motivo sus restos volvieron a Alemania. Pero bueno, nos quedamos con Terés y con su tumba, que en esa frase alemana, en idioma alemán, en realidad estaba compuesto por 2 oraciones, una que era luchar hasta la victoria, que es una frase muy asociada a la Segunda Guerra Mundial, al nazismo particularmente, y la otra frase era lejos de los ojos, cerca del corazón. Y nos queda la intriga quién mandó a tallar la tumba con esa frase, si fue Víctor, su esposo, si fueron algún pariente Malisek, no lo sabemos, pero la historia en sí es atrapante, todavía está abierta, no sabemos mucho más que lo que te acabo de contar, pero es una de las tumbas que a mí particularmente me atrapó, y es el día de hoy que cada tanto googleo a ver si aparece algo nuevo.
Es una tarea de una precisión en la investigación, o sea, monumental. O sea, Sí, porque- lamentablemente no manejamos el idioma alemán, seguramente Claro, hay bibliografía. Sí, sí, sí. Bueno, hace poco estuve en Puerto Madryn y Ajá. en el aeropuerto encontré un libro que hablaba de las colonias alemanas, me lo Ajá. compré y tiene todo un contexto al principio a modo de prólogo que habla de toda la parte política de la colonización alemana en Argentina y digo, bueno, mirá si me encuentro Claro. con el apellido Karstanien acá, pero no, todavía no sucedió. Esteban. Bueno, de más está decir que todos los que han sido dirigentes políticos importantes en Campana están todos recabados. O sea, ahí Claro. creo que no hay mucha sorpresa porque es lo que uno esperaría de un trabajo así. A mí me movilizó mucho una tumba, también por un hecho trágico, ¿no? De un docente. Un docente que aparte yo tuve, Ajá. fue profesor mío de matemática, que se llamaba Mario Segovia. Otro que también salió su crimen en todos los medios nacionales, pues fue bastante extraño todo lo que sucedió. Una muerte muy oscura, muy macabra. Que dicho sea de paso, el asesino, si no salió ahora, tiene que estar saliendo ahora porque se cumple su condena. Ujú. Mario Segovia era un profesor, un docente, que después también tuvo cargos jerárquicos en alguna otra institución. Controvertido en el sentido de que tenía unas formas bastante agresivas, un poco maltratador, por así Ujú. decirlo. Y bueno, en un momento una pareja que tenía, un chico que ahora debe tener mi edad más o menos, bueno, se habla de un infidelidad o algo por el estilo, y lo mató a puñaladas en su departamento, pero con una hazaña de Claro. esas. Sí. Bueno, aparentemente acá, en este caso sí hubo se encontró justicia rápida, se determinó rápido quién era el asesino, se lo encarceló, ahora tendría que estar saliendo. Pero bueno, en su momento fue muy fuerte porque era un docente, ya un docente de por sí es conocido, pero Claro, aparte sí, del sí. cual se hablaba mucho por estas cuestiones de... todo el mundo tenía su anécdota Claro. o de algún maltrato, de alguna situación Sí. extraña. Yo doy fe que es así, Sí, no, sí, digo, sí, es sí, parte sí, sí. de mi historia, ¿no? Claro. Bueno, también fue una iniciativa mía. Yo nunca fui muy acompañado con mis ideas de tumba, pero algunas me dieron la razón de que valía la pena, por Sí. ejemplo, la de Pablo Herling que hablamos recién. Sí. Claro. Y bueno, tiene una tumba también en tierra. Ujú. Y bueno, cuesta sacar, hoy por hoy cuesta conseguir testimonios de comprometidos y arriesgados sobre alguna anécdota con Mario Segovia, con este profesor. Es como que todavía está, por un final tan trágico, como un tabú de hablar sobre cómo fue, ¿no? Esta cosa de que la muerte, y ni hablar si es un hecho trágico como este, ¿no? Pero la muerte es como que buenifica a Sí, la gente, entonces... pero bueno, yo no tengo nunca tuve un buen recuerdo Claro, de sí, él. sí. Y bueno, como llegó a los medios nacionales, hubo mucha repercusión, el condimento del desamor en una Sí, pareja sí, homosexual, sí, tenía sí, todo. sí, el morbo. Ese de la morbo. gente, sí. Ujú. Y Y aparte, encima estaba filmado. encima estaba filmado. Estaba filmada la huida del novio, Claro. del asesino, luego Exactamente. del acto. Porque aparte huyó con el auto de él. Sí, Entonces, sí. y la hazaña del asesinato, ¿no? O sea, Claro. eso sí que es tétrico. Pero bueno, esa a mí es otra de las que me pareció muy interesante. Sí, tiene una parte, no sé si mala, pero una desventaja de haber ido tantas veces al cementerio que uno pierde cierta sensibilidad, ¿no? Ujú. Y de hecho me cayó como un balde de agua fría la última vez que fui con Joel. Ya teníamos todo filmado y estábamos haciendo la difusión para el estreno y queríamos hacer un copete ahí, filmar algo con Joel. Y fuimos y nos instalamos en una parte donde no había tanto viento para que no sonaran los micrófonos, no se escuchara el viento. Y vimos a lo lejos una madre, una mujer joven, arrodillada al lado de una tumba en el área donde
entendemos, se entierran a los niños, ¿no? Ujú. Y en ese momento te das cuenta de la sensibilidad que habías perdido, Claro. ¿no? Por esas cosas. Pero más allá de eso, estamos contentos todos, porque me parece que el objetivo, que fue evitar que parte de la historia campanense, gran parte de la historia campanense, se pierda, está cumplido. Claro. El material está a disposición. Ujú. Y aparte nada, es como el hecho de que sea audiovisual, si bien es muy largo porque dura 3 horas y cuarto, Sí. la realidad es que si uno se toma el tiempo esas 3 horas y cuarto de mirar el documental, es una inyección comprimida de historia de campana. Claro, claro. En 3 horas Sí, y sí, media sí, vos ya sí, salís sí. a la calle Sí, vestido sí, de sí, cultura. Sí, sí, Claro. sí, totalmente. Sí, sí, Exactamente. sí, sí. ¿Cuándo se estrena El Túmulo y dónde? Bueno, la Escuela Normal Eduardo Costa, Sí. legendaria institución pública de Campana. Yo fui a la secundaria ahí, mi mamá fue a la secundaria ahí. Cantidad de egresados escobarenses hay. de ese. Exactamente, exactamente. Sí. Que ahora tiene jardín, secundaria y terciario, hay Ujú. carreras terciarias ahí. Es una unidad académica hoy. Ujú. Bueno, ante la indiferencia absoluta del Instituto 15, que no le importó un soto esta iniciativa, Sí. la gente de la escuela normal, que la verdad que no conocíamos, ellos no nos conocían a nosotros y nos abrieron las puertas. Cuando vieron el material, les encantó, nos abrieron las puertas de todo, nos facilitaron todos. Quiero mencionar a la directora, Cecilia Canovas Rubio, y a la vicedirectora Melissa Felice. Da la casualidad que hoy es 15, no quería ser. Hoy es 15. Hoy es el aniversario de fundación de la escuela normal, justo Ujú. hoy. Pero hacen como un mes de celebración, todo el Ajá. mes. En el marco de esas celebraciones, el viernes 29 de septiembre a las 18:30 horas vamos a hacer la proyección, la van premier, la primera proyección Sí. pública en pantalla gigante del documental, y una vez que eso termine, sale publicado en la página web para que todo el mundo lo pueda ver en HD en su casa. Perfecto. Cuéntenme el equipo que hizo. Bueno, el equipo, quienes tenés al frente, Sí. Esteban Ferraris, que aparte de ser parte de la producción y un tipo extremadamente resolutivo y muy hábil para resolver problemas de producción, de organización, es una máquina de producir contenidos, soluciones y contenido. Admito que me paso de intenso a veces y me quieren asesinar, pero... Y bueno, Pero bueno, él aparte está al mando del portal Código Plural, el portal de noticias, y es también quien nos facilita la parte de difusión en su portal. Después está Joel Baliomi, que es el alma mater en cuanto a conocimiento, es la persona que por lo general da las iniciativas, dice vamos a hablar de esto, vamos a hacer lo otro. Está también Juan Cruz Fernández Ciancaglini, que es un apasionado de la historia local, y bueno, es campeón mundial de remo, aparte es un personaje en sí, y que encima le gusta la historia campanense. Está el profesor Andrés Suardini, profesor de historia, que también está dando una mano ahí con un testimonio. Está Mariana Soto, junto a nosotros, hablando a cámara, que hoy bromeaba un poco, que es la que le puso un poco de glamour al equipo. Pero bueno, una genia Mariana también hablando todo. Y ¿quién me falta? Está Richard Sanabria, que es un chico un poco más joven que nosotros, no tanto, que le da su impronta juvenil al tema, que eso también nos gustó mucho. Fue otro acierto de Esteban, de involucrar a generaciones más jóvenes. Tenemos el testimonio del arquitecto Jorge Bader, que hoy ocupa un cargo en obras particulares, pero nos da el testimonio en primera persona de cuando formaba parte del grupo arqueológico Granma. Y bueno, y después el eje central o el testimonio central de la documental es el del arqueólogo Mariano Bonomo, que, como decía Esteban, forma parte del área de arqueología del Museo de Ciencias Naturales de La Plata, y con el que tuvimos 2 horas, casi 3 horas de conversación. No sé si me falta alguien más. No, por ahí no ante cámara, pero participó Federico Ibáñez, que es hijo de Nacho. Ujú. La verdad, El pollo.
Sí, multiinstrumentalista porque hace de todo, edita excelentemente bien. No hubo necesidad de usarlo para edición de video en esta oportunidad, pero yo lo pude poner a prueba y edita heredó el talento de Nacho. Claro. Hoy decía yo en otro programa de radio que editar video no es una gran ciencia. Lo complicado es ser creativo. ¿Qué hacer con el material? Sí. Y hoy Joel dijo una frase que fue maravillosa también. Como verás, estamos yendo a muchos programas de radio. Dijo: a Nacho le tirás un ladrillo y te arma un video. Claro. Bueno, ese talento no se aprende. Yo Claro. creo que es innato. Y padre e hijo tienen los dos ese talento. Invitamos a la audiencia entonces el viernes 29 de septiembre, 18:30 horas. Perdón, te hago un gran paréntesis, corchete y llave. Tenemos las voces en off de Laura Ciancaglini, la madre de Juan Cruz Fernández, Sí. excelente para el relato que le tocó, y no sé si es un debut estelar en voces en off del señor Sergio Albino. El padre de la irreverencia. El digamos. padre de la irreverencia también deja su impronta en la documental. Lo mío es un agradecimiento porque participar de cosas tan No, pero gloriosas- no solamente la voz en off, sino nos cedió gentilmente una parte de su libro, de una de las poesías del libro Confesiones al Río, que también forma... Que va a ser lo primero que van a ver todos, ¿no? Sí, exacto. Así que los agradecidos claramente somos nosotros. No, el tema voces en off, nivel de elite. Entre Laura y Sergio, Sí. nivel de elite. Sí, sí. Bueno, me van a hacer poner colorado, así que voy a salir de esto invitando a la audiencia el viernes 29 de septiembre, 18:30, Escuela normal. en la Escuela Normal de Campana, Avant Premier. Y a partir de ahí van a Código Plural YouTube y van a tener el documental El Túmulo. Sí, invitamos a los escobarenses porque compartimos territorio, compartimos, más allá de que nos separan unos 20 y pico de kilómetros y tenemos un parque nacional en el medio, pero compartimos cultura, compartimos territorio, somos vecinos, es importante que Sí, puedan, aunque sea, entendemos que queda lejos, pero Y que compartimos, accedan. y compartimos el ferrocarril que de alguna Compartimos manera el fue el motor de ferrocarril. los dos pueblos. Y compartimos próceres como el señor Albino. Exactamente. Bueno, muchas gracias por venir. El mejor de los deseos. Estaré allí el viernes 29 y bueno, adelante con más proyectos. Que esto no se muera acá. No, muchas gracias a vos, no solo por el privilegio de conocer este lugar, yo no lo conocía, salvo por las descripciones que me pudo hacer Nacho, tampoco te conocí a vos y es otro honor, y por dos cosas, por el tiempo para poder explayarnos y por esta cosa de lo que hablábamos de estar interiorizado, interesado y poder, nosotros por fin podemos hablar del túmulo. Nos han hecho muchas preguntas por ahí, por otros lados, pero pudimos hablar del proyecto y eso nos pone contentos. Los espero el próximo lunes cuando les diga que esto es Irreverentes y escuchen la música de Mila.